Bien, en una partida de ajedrez, muchas acciones que se emprenden son operaciones posicionales y son operaciones relativamente sencillas que persiguen precisas metas estratégicas. En tal sentido, en su libro Secretos del juego posicional, Mark Dvoretsky nos señala básicamente que hay que distinguir tres tipos de operaciones posicionales. En un primer grupo, aquellas denominadas como de mejora en la disposición de las piezas, maniobras, reagrupamientos. En un segundo grupo, aquellas jugadas o movimientos de peón que buscan crear una satisfactoria formación general de peones, de modo de posibilitar, cuando fuera posible, una masa de peones móviles que puedan no solo ganar espacio, sino atacar la posición enemiga. Y en un tercer grupo, aquellas que prestan atención a los cambios metódicos, calculados y estratégicos de piezas. Obviamente, las operaciones que emprendamos no necesariamente se dirigen a mejorar nuestra propia posición, sino también pueden, asimismo, buscar empeorar la posición enemiga. De hecho, a menudo será útil tratar de prevenir las operaciones posicionales planeadas por el oponente, como por ejemplo llevando a cabo una operación profiláctica. Bueno, dicho este breve introito, la partida que vamos a ver hoy no trae complicadas variantes ni combinaciones espectaculares, pero aún así la traigo porque en la estricta lógica de dicha batalla posicional veremos cómo es que se presentan los tres grupos de operaciones, de modo de que cuando aparezcan pueda ir señalándolas, de modo de que puedan aprender a identificarlas. ¿Sí? Espero me acompañen. Bueno, esta partida la extraje del libro Secretos del juego posicional de Mark Dvoretsky. En esta partida jugarán Mark Dvoretsky, quien iba de blancas, con 2.460 puntos de elo, en contra de Georgi Timochenko, de 2.595 puntos de elo. C4 dio inicio Mark Dvoretsky, apertura inglesa. Siguió con G6, Timoshenko, para activar obviamente su alfil por el fianchetto en G7, caballo C3, alfil G7, G3, haciendo las blancas lo propio en el flanco de rey. El fianchetto irá por G2, D6, alfil G2, E5, D3, consolidando la cadena de peones blancas. Bueno, estás parafraseando a Mark Dvoretsky, este movimiento, es decir, D3, encaja dentro del segundo grupo de operaciones posicionales, ¿verdad? Aquellas que están destinadas a crear una satisfactoria formación general de peones. Bueno, caballo C6, siguió Timoshenko, E3, evitando así que el caballo negro pueda mejorar por D4, caballo G, E7, caballo G2, enroque negro, enroque blanco, alfil E6, preparando el avance liberador del peón D6 a D5. Por ello, y para intentar evitarlo, Dvoretsky siguió ahora con caballo D5. De otra manera, hubiera sido peor, ya que, volvamos, por ejemplo, si las blancas movían otra cosa, supongamos la torre de F a E1, bueno, el avance liberador llegaría y tras D5, C por D5, caballo por D5, y si caballo por D5, con alfil por D5, supongamos que ahora se cambian alfiles o que no cambiemos alfiles con E4, bloqueando el alfil de D5, el mismo que se va a E6, la apertura de la columna deja, es decir, de la columna D, deja que las negras puedan presionar fuertemente sobre el peón de D3. Si esto con caballo
un caballo negro en B4 presionaría durísimo el peón débil de D3. Por todo esto fue que Dabrowski mejor jugó caballo D5. Volvamos. Dama D7. Siguió Timoshenko mejorando su dama. Sí, este es un movimiento que encaja dentro del primer grupo de operaciones posicionales. Sí, aquellas que buscan mejorar la disposición de piezas, maniobrar, reagrupar piezas. Torre B1, siguieron las blancas protegiendo el peón de B2, así ahora este podrá avanzar a B3. Y si evaluamos la posición, Dabrowski en su libro nos decía que las blancas han logrado planear un esquema de desarrollo contra el esquema indio rey negro, en su opinión el más sólido, toda vez que sus piezas por el momento se encuentran por detrás de sus peones blancos, cubriendo todas las casillas centrales importantes. Los planes a futuro de los respectivos oponentes están en gran parte condicionados por la formación de peones. Las negras, gracias a su peón de E5, cuentan con mayor espacio en el flanco de rey, precisamente en el sector en el que esperarán atacar. Esto sería posible, por ejemplo, con el avance de F7 a F5 y G6, G5 buscando la ruptura sobre F4. Las blancas, por el otro lado, podrán neutralizar el peligro planteado por los peones contrarios con el propio avance del peón F2 a F4, aunque comprometiendo la vulnerabilidad de su rey. Para las blancas, además, es obvio que deberán atacar en el flanco de dama, con el avance de su peón a B5 y expulsando el caballo de C6 con su alfil de G2. Podrán capturar, si las negras se lo permiten, en B7. Luego parece interesante y posible el desarrollo de la dama por A4 y del alfil por A3, de modo de que cuando sea posible el peón de B5 pueda avanzar hasta alguna ruptura, con la consiguiente apertura de columnas sobre dicho flanco de dama. Veamos qué sucede. Por cierto, resulta obvio que a las negras les beneficiaría cambiar los alfiles de casillas blancas, por ejemplo, con alfil H3, ¿sí? A la siguiente. Bueno, este análisis, esta evaluación en relación al cambio de alfiles sobre H3 es de los denominados operaciones de cambios de piezas, ¿sí? Sería el tercer grupo de operaciones posicionales. Bueno, la partida siguió con caballo de 8, buscando darle lugar a su peón de C7 para que éste pueda ir a C6 y desalojar así el fuerte caballo blanco que está en D5, principio de neutralización. Vale decir que en estos momentos alfil H3 no parecía ser un buen movimiento, ya que no le daría serios resultados a las negras, debido a que éstas pueden seguir, por ejemplo, no capturando, sino con caballo E C3, y si ahora las negras son quienes capturan el alfil sobre G2, tras rey por G2, esto le da cierto equilibrio, debiendo ambos bandos reformular sus planes, ya que, por ejemplo, las blancas ahora podrían pasar a atacar por la columna H, intentando abrir líneas previo a haber traído su torre de F a H1. Por el otro lado, las negras podrían llevar su caballo de C6 a E8 o a D8 para amenazar en el próximo movimiento un C7 a C6 y desalojar del centro el fuerte caballo en D5, por lo que ahora resulta imperioso simplificar, por ejemplo, con caballo por E7, y si dama por E7, las blancas podrían seguir con un futuro E4, controlando así las casillas, la casilla F5, F4, casillas de ruptura. Bueno, volvamos. Todo esto, por lo visto, Timoshenko lo vio y fue por ese motivo que decidió no proponer el cambio de alfiles sobre H3. Más bien, siguió con caballo de 8, como hemos dicho, buscando darle lugar
al avance de su peón de C7 a C6 y así desalojar, ¿sí?, el caballo que está en D5. B4, siguieron ahora las blancas, ganando espacio en el flanco de dama, típico movimiento propio del segundo grupo de operaciones posicionales, ¿sí?, que, como hemos dicho, buscan formar una satisfactoria formación de peones. Incluso busca atacar, ganar espacio. Caballo por D5, las negras no aguantaron más la presión y decidieron así mejor cambiar piezas, ¿sí?, movimiento propio del tercer grupo de operaciones posicionales. Lo que pasaba es que, por ejemplo, si seguían con C6, con idea de desalojar el caballo, era obvio que las blancas iban a capturar, antes de retroceder, iban a capturar en E7 y tras dama por E7, con B5, ¿sí?, por parte de las blancas, intentarían con éxito abrir el flanco de dama. Y si ahora dama D7, por ejemplo, para intentar mantener controlada la casilla C6, tras B por C6 y B por C6, las blancas podrían seguir con alfil A3, seguido de dama A4, teniendo un juego mucho más tranquilo. Por todo ello fue que las negras mejor decidieron cambiar el caballo en el centro. Volvamos, entonces, tras caballo por D5, C por D5, siguieron las blancas abriéndose la columna C, lo que ahora le permitió a las blancas buscar cambiar, perdón, a las negras buscar cambiar alfiles con alfil H3. E4 siguieron las blancas, ¿sí?, operación propia del segundo grupo que busca crear una mejor disposición de peones. Alfil por G2 y rey por G2. Y ahora, explotando la iniciativa, siguió Timoshenko con F5, rompiendo. F3, respondió Dostoevsky, defendiendo. Vale nuevamente agregar que este movimiento de peón busca una mejor disposición de peones, tratándose del segundo grupo de operaciones posicionales. Y lo que nos dice ahora Dostoevsky es: la posición blanca es preferible porque este bando controla mayor espacio y puede atacar en el flanco de dama, mientras que el ataque contrario en el otro flanco no es muy peligroso. El alfil negro, el que se encuentra en G7, se estrella contra sus propios peones y puede por tanto calificarse de mal alfil en caso de que ahora las negras intenten, por ejemplo, caballo F7, que fue lo que hizo, mejorando su caballo y con ideas de buscar ataque, llevando su caballo a G5 o su alfil a H6. La pregunta acá es, ¿cómo seguir? Dostoevsky nos dice: mi siguiente jugada quizás sea la mejor de la partida. Para encontrarla tuve que proceder a un razonamiento encadenado que comienza así. ¿Qué quieren hacer las negras? Lo que querían era proponer el cambio de alfil sobre H6, para así deshacerse de un mal alfil. ¿Debe consentirse el cambio de alfil? En general es deseable mantener sobre el tablero el alfil malo del contrario. Ahora bien, eludir el cambio implica una pérdida de tiempo, ya que las torres blancas se verán privadas de la casilla C1, importante para en un futuro buscar doblarse sobre dicha casilla. Y el caballo negro a la postre podrá saltar también luego a G5, amenazando peligrosamente a mi rey, cita Dostoevsky. De modo que probablemente sea necesario asumir el cambio de alfiles. Ahora bien, ¿en qué casilla? Las negras, si toman en C1, la torre blanca queda ya situada en ese punto, pero tras el cambio en H6, el caballo debería recapturar y por ende sería desviado de G5 al borde del tablero. Y sigue Dostoevsky: este último factor me pareció más importante. Mejor es completar el desarrollo atando al oponente a la defensa de su peón retrasado de C7. Las blancas necesitan preparar la triplicación de sus piezas pesadas en la columna C. La pieza que debe ocupar C1 es obviamente la torre de rey. La situación de la otra torre es E3 y la dama debe disponerse detrás de esta.
En C2, aquí interviene una regla general. En una columna abierta conviene situar la dama detrás de una torre. Esto significa que las blancas ahora deberán elegir entre torre B3 y dama C2. Y cuando el cambio de alfiles sea oportuno, se aceptará sobre la casilla de H6. Sigamos. ¿Qué fue lo que movió entonces Doborevsky? Bueno, torre B3. Como he dicho, con idea de ir a C3. Y ahora alfil H6. Siguió Timoshenko. Obviamente, detrás de los razonamientos precedentemente citados, se tomó sobre la casilla de H6 y caballo por H6. Desviación lograda. El caballo es mucho más débil en la banda que sobre G5. Vale mencionar que esta operación involucra al tercer grupo de operaciones posicionales que tienen que ver con los cambios de piezas. La partida siguió con torre C3, amenazando dama C1 y atacando doble tanto al caballo como al punto crítico F7. Torre F7, por ende, siguieron las negras defendiendo, atando sus piezas a la defensa de sus debilidades. Dama C1, entonces, siguieron las blancas igualmente presionando. Rey G7 defendiendo su caballo que estaba siendo tocado por la dama. Dama 3, siguieron las blancas dejando lugar a su torre de F1 para que ésta pueda venir a C1 y puedan doblarse sobre la columna C. ¿Sí? Típica operación posicional de reagrupamiento de piezas. A6. Bueno, vale también decir que con dama 3 estamos atando la torre de A8 a la defensa pasiva del peón de A7. A6 siguió entonces Timoshenko para liberar su torre y torre FC1. Finalmente las blancas se han doblado. Torre C8 defendiendo y ahora dama B3. Doborevsky nos dice, gracias al avance de A6, se ha creado un nuevo punto de ruptura sobre la casilla B5 que las blancas podrán explotar, por ejemplo con A2, A4 y B4, B5, minando el flanco de dama, tal vez seguido de B5, B6 incluso si fuera posible. En caso de A6 por B6, las blancas podrían recapturar de dama sobre B5 con transición a un final ventajoso. Por ejemplo, veamos si ahora torre B8 y las blancas siguen con peón A4 y si B6 y por ejemplo si B5, si A por B5 tras dama por B5 y si dama por B5 con A por B5 habríamos transicionado hacia un final favorable, ventajoso para las blancas. Bueno, por todo ello fue que tras dama B3 las negras siguieron con G5. Vale mencionar que otra posibilidad era la de, en vez de dama B3, hacer dama 5, la cual también fue valorada por Doborevsky. Típico movimiento de mejora de piezas. ¿Sí? Lo que pasaría es que se podrían enfrentar, ¿sí? Ya que dama A5 lo que hace es presionar con mucha fuerza sobre el peón de C7, lo cual le podría dar la chance a Timoshenko de que pueda contragolpear con dama B5, proponiendo el cambio de damas. Y si dama por B5 tras A por B5, entiendo que quedarían con mejor disposición las negras. Por ende, el cambio de damas debería ser rechazado, ¿sí? Perdiendo un tiempo. Bueno, por todo ello fue que terminaron las blancas decidiéndose por dama B3. G5 siguieron las negras. Un decisivo error estratégico que lo resuelve todo. Las piezas negras están mal dispuestas y poco pueden esperar de ese ataque. Claramente era mejor, en vez de G5, era mejor reagrupar el caballo por G8 y F6. La partida siguió con A4, movimiento de peón, operación que busca mejorar, como hemos dicho, la disposición de sus peones. Y F4. De la misma manera, las negras realizan un movimiento de peón. Igualmente detrás de este ataque a la bayoneta, como es que se le llama, no hay mucho de que las blancas tengan que preocuparse.
ya que ahora, tal como dice el concepto, ante ataque de flanco, contraataque central, por ende, D4. Siguieron las blancas, buscando abrir líneas y así crear debilidades. G4, siguieron las negras, y tras D por E5, D por E5, y con G por F4, que busca ganar la casilla D4 para su caballo, y para que éste luego pueda mejorarse sobre E6, típica maniobra de reagrupamiento de pieza o mejora de pieza. Entonces, tras C por F4, caballo D4 blanco, como hemos dicho, que le permitirá más adelante llevar tal caballo a la casilla de E6, casilla colosal, puesto avanzado. Rey H8, desde ya evitando el ataque de caballo sobre E6, el cual llegó caballo E6. C6 siguieron las negras, intentando minar el soporte del caballo blanco, a lo que las blancas respondieron con dama B2, amenazando jaque al descubierto. Rey G8 y B5. Dice Dvoretzky, el triunfo de mi plan de apertura de atacar en el flanco de dama, la defensa contraria, se viene abajo. A por B5, A por B5, G por F3, jugada desesperada, rey por F3, caballo F5, intentando sacrificar el caballo para así capturar en D5 y por consiguiente recuperar material, lo cual Dvoretzky no le dio chance, ya que siguió con torre G1 jaque. Veamos si E por F5, es decir, si se aceptaba el sacrificio de caballo, tras dama por D5, con rey por F4, dama por E6. Esto obviamente las blancas lo vieron y por eso fue que no le dieron lugar. Tras caballo F5, siguieron las blancas con torre G1 jaque, caballo G7 bloqueando, B por C6, B por C6, y ahora torre C2, amenazando ir con la torre a G2 para doblarse sobre la columna G, operación denominada de reagrupamiento de pieza, incluida en el primer grupo de operaciones posicionales. Torre E8, última idea, ¿sí?, que busca que las blancas jueguen torre C G2. A ver, si las blancas jugaban torre CG2, las negras iban a seguir con torre por E6, y tras D por E6, dama D3, con fuerte contrajuego, incluso hasta con posibilidades de darle jaque mate al rey blanco. Bueno, esto Dvoretzky lo vio, por lo que tras torre E8, las blancas siguieron con torre por G7, forzando la partida hacia un final completamente ganado para las blancas, ya que tras torre por G7, dama por G7, forzando el cambio de damas, así que dama por G7, caballo por G7, y ahora las negras, bueno, a pesar de que estaban completamente perdidas, se equivocan, debieron capturar el caballo, aunque igualmente estaban perdidas. ¿Sí? Lo que hicieron fue C por D5. Cuestión es que tras torre por E8 se impuso el decoro y las negras, digamos, ante el colapso negro, estas se rindieron. ¿Sí? Bueno, hasta acá la partida. Creo que esta se trata, como he dicho, de una partida netamente posicional. Se trata de una batalla posicional en donde mi idea fue intentar mostrar, ¿sí?, siguiendo un poco las ideas de Dvoretzky, mostrar los tres grupos de operaciones posicionales. Sí, hemos dicho que las primeras buscaban, el primer grupo de operaciones buscaban mejorar la disposición de piezas, maniobras, reagrupamientos. ¿Sí? Las hemos ido nombrando. En el segundo grupo entran aquellas jugadas de peón que intentan crear una satisfactoria formación general de peones. ¿Sí? Dentro de estos
podemos encontrar tanto las avalanchas de peones, ¿sí? Formas de parar ataques de peones, incluso formación de rupturas, búsqueda de rupturas, etc. Y el tercer grupo de operaciones posicionales está, digamos, se incluye dentro de aquellos que pueden ser denominados cambios de piezas. ¿Sí? En esta partida, por ejemplo, hemos visto cómo Dobolevsky evaluó, ¿sí?, el cambio de alfiles, por ejemplo, de casillas negras, o el de casillas blancas sobre la casilla H3, ¿sí? Cómo fue que se tiene en cuenta, ¿sí?, cómo es que se evalúan los cambios de piezas. ¿Sí? Bueno, entonces, estos tres grupos de operaciones posicionales son los que integran, ¿sí?, una batalla posicional. ¿Sí? También vale recordar que estas operaciones no siempre se dirigen a mejorar nuestra propia posición, sino que muchas veces estamos buscando empeorar la posición enemiga, ¿sí?, incluso llevando a cabo alguna operación profiláctica. ¿Sí? Bueno, por último, para cerrar, voy a leer un párrafo que me parece importante, ¿sí?, el cual cita Dobolevsky. Las operaciones posicionales son el tejido con que se forma una partida. La habilidad para descubrir de la manera más rápida una operación favorable es un importante componente de la maestría en el juego posicional. Esta notable habilidad puede y debería ser continuamente entrenada mediante la resolución de ejercicios relativamente sencillos que no requieran una excesiva profundización ni tampoco un detallado y preciso cálculo de variantes. ¿Sí? Lo cierto es que este tipo de operaciones posicionales, ¿sí?, no se encajan dentro de las operaciones de tipo combinativas, ¿sí?, sino que son operaciones que hacen posible el llevar a cabo una estrategia, un plan estratégico, ¿sí?, a largo plazo. Bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas, deja tu comentario. En próximos videos intentaremos seguir hablando al respecto, seguir compartiendo contenido ajedrecístico de valor. Así que suscríbete, deja tu like, deja tu comentario y bueno, nos estamos viendo muy prontamente.